Padre en el cielo, venimos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias que nosotros podemos estar aquí reunidos para adorarte en alabanzas, también para conocerte mejor, a ti y a Jesús nuestro Salvador, en las Sagradas Escrituras. Pedimos que podamos ver el rostro de Jesús, podemos conocerlo mejor y también a su voluntad, que tu palabra también puede transformar nuestro pensamiento a lo interior, y esto puede también cambiar lo exterior, y que en todo Jesús sea magnificado. En su nombre oramos. Amén. Bueno, entonces el pensamiento simple es que el mejor plan para 2024 o 2024 es invertir en lo espiritual y eterno más que en lo material y temporal. Invertir en lo espiritual y eterno más que en lo material y temporal. ¿Cuántos de ustedes tienen planes para 2024? ¿Ningunos? Wow. Yo sí tengo planes. Quizás estés pensando en terminar tus estudios en la universidad o empezar tus estudios en la universidad. Quizás estás pensando en encontrar un nuevo trabajo. Tal vez esté buscando un nuevo lugar para arrendar o esté intentando construir una casa. Quizás esté intentando mejorar su salud o su estado físico. Por lo general, nuestros planes implican éxito y prosperidad temporal. Hay muchos menos creyentes que planean conocer mejor a Jesús. Planean ser fieles asistiendo a la iglesia o pasar más tiempo en oración y lectura de la palabra de Dios en la casa. Y esto es un problema. En la vida secular, generalmente no cumplimos objetivos sin pensar en ellos y escribirlos. No sé si ustedes han escuchado, pero dicen que la mayor probabilidad para cumplir una meta es de escribir esa meta. En un contexto espiritual, encontramos que la palabra de Dios tiene muchas exhortaciones para cumplir el objetivo espiritual para nuestra vida en la tierra. Pero ¿por qué queríamos hacer eso? Cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando nuestros planes se alinean con los planes de Dios, Él garantiza el éxito. Tú dices, ¿en serio? Puede que ese éxito no sea como queremos nosotros, pero el verdadero éxito es traer gloria al Padre y magnificar a la persona de Jesucristo. Entonces sí, cuando nuestros planes armonizan con los planes de Dios, entonces estamos garantizados de tener el verdadero éxito, que es glorificar a Jesús. Eso solo sucederá cuando invertamos en cosas de valor eterno. Le animo a que haga de esto el centro de su plan para 2024. Por favor, abren sus Biblias conmigo en Lucas capítulo 12, empezando en versículo 1. Lucas capítulo 12, versículo 1. Entre tanto, una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Cuándo dio Jesús este discurso? Bueno, después de comer en casa de un fariseo, en algún momento durante los 3 meses entre la fiesta de los tabernáculos en el tiempo de otoño y la fiesta de dedicación en invierno. ¿A quién dirigió Jesús este discurso? Jesús dirigió este discurso a sus discípulos. Algo en el contexto que es muy importante para anotar. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? Dice, la hipocresía.
Pero ¿qué es la hipocresía? Todo el mundo habla de hipocresía, pero ¿qué es realmente? Bueno, un léxico define la hipocresía de esta manera: dar la impresión de tener ciertos propósitos o motivaciones cuando en realidad tiene otros bastante diferentes. Este es la hipocresía. La sociedad acusa constantemente a los cristianos de hipocresía por ir a la iglesia a pesar de ser pecadores. ¿Sí o no? Y esta acusación es totalmente ilógica. Los cristianos nos reunimos como iglesia porque somos pecadores que necesitamos transformación espiritual, y reunirnos como iglesia local es esencial para el crecimiento espiritual. No estamos aquí reunidos porque nosotros ya somos perfectos. Nosotros estamos reunidos para que podamos ser perfeccionados. Y hay una gran diferencia. Ir a la iglesia no nos salva ni nos hace mejores que otras personas. Sin embargo, reunirnos como iglesia local expone nuestros corazones a la enseñanza de la palabra de Dios, nos reúne para la adoración pública y nos da la oportunidad de ministrarnos los unos a los otros. Y todos estos son mandamientos en las Escrituras. Tampoco es hipocresía ser motivado por la exhortación de otros. A veces dicen, si no me nace, entonces yo no debería hacer tal cosa. Realmente, la exhortación de otros creyentes es una de las razones para desarrollar una comunidad fuerte de creyentes en la iglesia local. Es decir, encontramos en todas las escrituras del Nuevo Testamento repetidas veces diciendo, exhortaos los unos a los otros. Significa que necesitamos exhortación. Los fariseos eran hipócritas porque decían que buscaban la gloria de Dios, pero en realidad buscaban su propia gloria. Esa es la razón que eran hipócritas. Versículo 2. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Bueno, ¿qué significaría esta declaración? Bueno, como principio general, las cosas que actualmente están ocultas serán reveladas en los próximos 3 juicios. Eso es un principio general. Pero también específicamente en el contexto, las conversaciones privadas de los discípulos llegarían a ser de conocimiento público porque luego las registraron en los 4 evangelios. Esta fue una buena razón para que los discípulos no imitaran la hipocresía de los fariseos. Pedro estaba en una habitación privada cuando prometió nunca abandonar a Jesús, ¿no es cierto?, en el aposento alto. Y estaba en un patio oscuro cuando negó a Jesús 3 veces. Ahora sus palabras se leen a la luz y se han proclamado por todas partes. Los discípulos aprendieron duras lecciones sobre la transparencia. Estas son lecciones que haríamos bien en aprender en nuestras propias vidas. También deberíamos estar dispuestos a vivir en la luz de forma transparente y veraz. No hay nada más desgarrador que las personas que viven prisioneras a sus propias mentiras. ¿Por qué salir a la luz y dejar de mentir? Efesios 4:25 dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mentir a nuestros hermanos en Cristo es como mentir a uno mismo. El Espíritu Santo inspiró a los autores de las Escrituras a escribir estos mandamientos porque mentimos de forma natural. Es un instinto.
El Espíritu Santo quiere transformar nuestro carácter para que desarrolle en nosotros integridad. Lo que nos hace decir la verdad incluso cuando sea inconveniente. Incluso cuando parece que nos va a costar todo de decir la verdad. Esta es la verdadera integridad. El Espíritu Santo también, si estamos dispuestos, nos da progresivamente el poder espiritual para vencer los pecados que instintivamente cubrimos con mentiras. Dios quiere y puede transformarnos para que no tengamos este instinto de mentir para cubrirnos, sino para andar en la luz en todo momento. Así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que maten el cuerpo y después y después de esto no tienen nada más que pueden hacer. Pero yo les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Si les digo, a él teman. Como seres humanos, naturalmente tememos a las personas más que a Dios. Naturalmente. Tú dices, ¿por qué, pastor? Porque naturalmente tememos a las personas. Porque podemos verlas. Podemos ver las personas. Es la razón que Dios dijo a Josué algunas veces, no teme sus rostros. ¿Ya? Porque literalmente hay un temor a las otras personas cuando tienes que enfrentar a su rostro. Pero esto puede resultarnos difícil de admitir, pero es cierto. Y es una trampa. Proverbios 29-25 dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. ¿Por qué el temor al hombre es un lazo? Porque cuando tememos a las personas, permitimos que un instinto emocional dé forma a nuestro pensamiento. El instinto muchas veces es completamente normal e incluso no necesariamente pecaminoso. Es cuando permitimos que este instinto ya afecta a nuestro pensamiento que convierte en pecado porque ya cambia la forma también en que actuamos. Primero en cómo pensamos y esto de raíz en nuestro pensamiento, como también actuamos. Jesús no estaba hablando de valorar a las personas o a la comunidad espiritual. Jesús tampoco estaba diciendo que no deberíamos preocuparnos por nuestro testimonio público. Estos sí son cosas importantes. Está hablando de literalmente temer a la gente y probablemente tenía en mente a los fariseos. Lo peor que nos pueden hacer otras personas es matarnos. En cambio, Dios no solo es capaz de matar, sino que también es totalmente soberano y determina el destino eterno de los hombres. Por tanto, es mucho más lógico temer a Dios que a los hombres. ¿Cómo debemos entender la palabra temor o temer? Bueno, creo que podemos filosofar hasta perder la comprensión de conceptos básicos de la palabra de Dios. Temer significa temer. También puede significar reverenciar. Y estos significados pueden mezclarse hasta cierto punto en el contexto de nuestro pasaje. Recuerde que los discípulos sintieron miedo, temor fuerte cuando se dieron cuenta de que estaban en la presencia de un Dios santo. En algunos momentos, cuando ya era obvio la presencia de Jesús como Dios manifestado en carne, en algunos momentos ellos estaban abrumados por temor. Y esta es la respuesta natural, lógica y apropiada de los pecadores en la presencia de Dios. Vemos a través de todas las escrituras, del Antiguo hasta el Nuevo Testamento.
hasta el mismo Apocalipsis. Pero los hijos de Dios por la fe en Jesucristo no deben esperar retribución ni condenación. Por eso nuestro temor se convierte en profunda reverencia. De modo que consideramos su juicio y opinión por encima de los de cualquier otra persona. Y recuerdes que la opinión de Dios se revela en su palabra, no es un misterio. Entonces, por un lado, hay una respuesta natural en el ser humano al reconocer que estás en la presencia de un Dios santo, perfecto y justo, como cuando Juan cayó a los pies de Jesús resucitado y glorificado en Apocalipsis capítulo 1. Aunque era un hombre maduro en la fe, conocía a Dios, sabía que era un hijo de Dios, sabía que iba al cielo, era el apóstol que hablaba más del amor, pero sin embargo tuvo temor cuando estaba en la presencia de Jesús, como un instinto normal e incluso bueno naturalmente. Pero no temía de la condenación y conocía a su Salvador y tuvo una profunda reverencia por Jesús y lo que a Él sea importante. No se venden 5 pajarillos por 2 moneditas y sin embargo ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. En Israel los pajarillos eran increíblemente baratos. Y sin embargo, Dios estaba pendiente de todos y cada uno de los pajarillos y los cuidó. Dios sabe incluso el número de cabellos de tu cabeza, un número que cambia constantemente. Y en mi cabeza se va disminuyendo. Eres más valioso que muchos pajarillos. Por lo tanto, no tienes motivos para temer a la gente. Algunas personas afirman que los animales tienen el mismo valor que las personas, pero están terriblemente equivocadas. Los hombres y las mujeres son creados a imagen de Dios. Esa imagen ha sido corrompida por el pecado, pero todavía está ahí. Y eso nos hace más valiosos que cualquier otra criatura. Recuerde que Jesús estaba hablando a los discípulos quienes enfrentaban una posible muerte por seguirlo. Y en el fin, sabemos que 11 de los 12 murieron por su fe. Estas palabras les resultarían muy reconfortantes. Les digo que todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Qué significaría esta declaración? Bueno, para los incrédulos que lo niegan, Jesús niega su justificación en el juicio del gran trono blanco, que aquí en este diagrama es el juicio de los incrédulos o el juicio del gran trono blanco. Anteriormente, Jesús dijo a los fariseos que sus palabras los condenarían en el juicio. Sería evidencia para demostrar que ellos rechazaron a Jesús. Mientras que a los creyentes que lo niegan, Jesús les negará las recompensas en el tribunal de Cristo, incluido el derecho a reinar con Él. Jesús les negará las recompensas en el tribunal de Cristo. Aquí puedes ver el juicio de la iglesia que sucederá después del arrebatamiento. Y en este juicio, que también se llama el tribunal de Cristo, Jesús va a revisar la obra que nosotros hemos hecho durante nuestras vidas en la tierra, y algunos creyentes van a recibir recompensas y otros van a ser negados la recompensa. Y ellos solamente van a estar en el cielo muy felices de estar ahí, pero sin premios o recompensas por la obra realizada en la tierra. Probablemente el Señor no quiso decir que una sola negación tendría este resultado. De hecho, sabemos que Pedro lo negó a Jesús 3 veces. Sino que está hablando de la respuesta general en la vida del creyente. Y es esta respuesta general de la persona es lo que tendría este resultado final de la negación o de la aprobación.
Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Es importante de saber que la blasfemia contra el Espíritu Santo fue la afirmación de los fariseos de que Jesús realizó milagros por el poder de Satanás. Si alguien rechazó la evidencia que el Espíritu Santo presentó a través de los milagros de Jesús que Él empoderó, entonces esa persona rechazó la última etapa de la revelación divina y no recibió perdón. Porque solamente puede ser perdonado mediante la fe en Jesucristo. Y entonces no eran perdonados de ningunos pecados, mucho menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ellos rechazaron la revelación divina mediante el Espíritu que estaba empoderando a Jesús. Jesús no estaba sugiriendo que un creyente pudiera cometer blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, tranquilo, no puedes cometer este pecado. Los fariseos afirmaban que Jesús era un hechicero endemoniado. Ellos no creían en Jesús. Atribuyeron el poder del Espíritu Santo a Satanás. Y como resultado rechazaron el testimonio del Padre, las palabras de Jesús, el testimonio del Hijo, su persona, y finalmente el Espíritu Santo, los milagros de Jesús. Y así no recibieron perdón y no serán perdonados. Esta fue una realidad aleccionadora para los discípulos, algo que ellos podían recordar y que les haría poder de verdad ver la diferencia entre los que creían y confiaron en Jesús y los que lo rechazaron y los resultados eternos basadas en este juicio de los hombres al mismo Dios manifestado en carne. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo o de qué hablarán en defensa propia, o qué van a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben decir. ¿A quién le dio Jesús esta promesa? A los discípulos. A los discípulos. Jesús prometió a los discípulos que el Espíritu Santo les daría las palabras para defenderse cuando enfrentarán juicios legales como resultado de su fe. Juicios legales como resultado de su fe. Lucas registró la promesa en el Evangelio de Lucas y registró el cumplimiento en el libro de Hechos. Leemos en Hechos 4. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Indignados que enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando al número de los hombres como a 5,000. Sucedió que el día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban ahí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban con qué poder o en qué nombre han hecho esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, etc. Y les predicó la salvación en Cristo Jesús. Llegó al fin diciendo que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en lo cual podamos ser salvos. Pero entonces aquí vemos la promesa, el Espíritu Santo te va a dar las palabras para decir cuando estás en un juicio en la sinagoga o cuando estás ante los gobernantes y autoridades. Y ahí estaba ante las autoridades y el Espíritu Santo les dio las palabras. Pero ¿cómo se abusa esta promesa? A veces los pastores dicen que no es necesario preparar sermones, ya que el Espíritu Santo les enseñará en el momento preciso lo que deben decir. Entonces ellos dicen, no voy a hacer ninguna preparación de la predicación. ¿Por qué, pastor? Porque el Espíritu me va a enseñar lo que debería decir cuando llego a tal momento. Y entonces ellos solamente abren la Biblia
y esperen de que el Espíritu Santo les va a dar las palabras precisas para predicar bien la palabra de Dios. Y esta es la razón que muchas veces hay tanta confusión en las iglesias. No es la única razón, pero es una razón muy prevalente. Los pastores y maestros necesitan el poder del Espíritu Santo para presentar con precisión la palabra de Dios. Sí, pero también necesitan estudiar fielmente la palabra de Dios. Segundo de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y por qué? Es muy fácil de avergonzarse por no haber preparado bien y dicho alguna locura o alguna cosa que parecía lógica en el momento, pero más después, con mejor estudio y preparación, uno ve que no es tan precisa y de que hay una mejor explicación de algún pasaje o versículo. Entonces es mejor para hacer la preparación de antemano, también bajo el ministerio y poder del Espíritu Santo de Dios. Prepararse para enseñar la palabra de Dios requiere trabajo duro y diligencia. En medio del discurso de Jesús a los discípulos, alguien interrumpió. Uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Es interesante cómo la gente a menudo interrumpía los discursos de Jesús con declaraciones en lugar de preguntas, y sus declaraciones a menudo distraían del punto principal de su enseñanza. ¿Recuerdan la mujer que interrumpió otro discurso de Jesús para decir, bendita tu mamá? ¿Ya? Es como, ¿de dónde salió esto? Jesús estaba enseñando de completamente diferente tema. Hombre, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? Bueno, hagamos la misma pregunta. ¿Quién hizo a Jesús juez sobre ese hombre? El Padre. Yeah. Pero si el hombre estuviera pensando que Jesús es el juez del universo, no creo que lo hubiera interrumpido para decir, dile, no lo preguntó, Jesús, ¿qué sería lo justo o lo bueno? Le dijo, dile a mi hermano que me divida la herencia. Le dijo a Dios manifestado en carne. ¿Ya? Entonces, la verdadera respuesta es, el Padre le puso como juez sobre él. Dice en Juan 5:22, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Pero sin embargo, durante su ministerio terrenal, Jesús no se preocupó de juzgar casos de herencias familiares. También les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Jesús abordó la raíz del problema de la disputa entre los hermanos y era la avaricia. Era la avaricia. Hermanos, nuestras vidas no consisten en nuestras posiciones. Hay ciertas cosas que queremos y otras que necesitamos, pero nuestra vida no se consiste de esas cosas. No se consiste de estas cosas. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Note que la parábola se centró en el pensamiento del hombre rico. Toda la parábola es un pensamiento. El hombre rico hizo planes para el futuro, pero solo invirtió en cosas de valor terrenal.
por lo general no nos consideramos ricos y por lo tanto no creemos que este pasaje se aplique a nosotros. En realidad, todos somos ricos en comparación con los estándares del Israel del primer siglo. Es decir, nosotros tenemos en muchas circunstancias conveniencias y formas de vida que para gente del primer siglo solamente tenían las personas más ricas. Y basar entonces de este estándar de tener más de lo que necesitas y de tener más conveniencia que gente en tiempos pasados, deberíamos vernos como ricos. Todos. Yo sé que esto es difícil de imaginar, pero deberíamos verlo así. Esta parábola trata sobre cómo pensamos, planificamos y invertimos para el futuro. Al igual que el hombre rico, la mayoría de las personas, incluidas los creyentes, invierten más en cosas de valor temporal y material. Esperan encontrar satisfacción y descanso. Él dice después, descansa, come y bebe. Buscan descanso en estas posesiones. Y a menudo planean de manera poco sincera dedicar más tiempo a Dios después de cumplir sus propios planes. ¿Sí o no? Hay una tentación en todas nuestras almas de decir, hoy viviré para mí y mañana viviré para Cristo. El hombre rico pensó dentro de sí, incluso anticipó lo que se diría a sí mismo después de acumular los beneficios de su inversión. El diálogo ocurrió entonces en su corazón. Jesús retrató los planes en el corazón del hombre rico. Pero ¿qué faltaba en su pensamiento? Primero, no consideró la voluntad de Dios. 2, no habló con Dios. Y 3, no planeaba invertir en nada de valor eterno. Pero ¿no es fácil de vivir así también nosotros? De simplemente hacer planes y después pedir que Dios bendiga a nuestros planes. De decir, ¿qué quiero yo hacer este año? En lugar de preguntar, ¿qué quiere Dios que yo haga este año? De planificar cualquier proyecto o meta en la vida. Primero diciendo, esto es lo que yo quiero y Dios, por favor, bendiga a mi deseo o plan. En lugar de preguntar, Dios, ¿qué es tu plan? ¿Cómo terminó Jesús la parábola? Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así que el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Nadie se lleva bienes cuando muere. Por lo tanto, las inversiones temporales no son tan importantes como las eternas. Yo he escuchado decir que no hay un camión de mudanza tras al ataúd, aproximadamente. Tenemos un dicho en inglés que es mucho más específico, pero ¿has visto cómo saben tener un grupo de personas siguiendo al ataúd? ¿Ya? Pero nunca se ve un camión grande con todas sus cosas. Y la razón es porque no lleva sus cosas consigo. ¿Ya? Los reyes en Egipto intentaron hacer esto. Mandaron que entierren todas sus cosas consigo porque pensaron que necesitarían estas cosas en la vida venidera. Pero la realidad solamente estaban desperdiciando estas cosas porque no les servían de nada una vez que ya eran muertos. El plan del hombre rico finalmente resultó inútil. Jesús nos dijo al punto de la parábola, así es, como Él. Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Entonces no hay nada de malo en ser bueno para los negocios o tener bienes materiales. Pero nuestros bienes materiales deben ser instrumentos para glorificar al Señor
al servir a los demás. Porque él dice, y no es rico para con Dios. Entonces, de tener tesoro en sí no es malo. No queremos sacar un punto equivocado de esta enseñanza. Pero el problema es de que no es rico para con Dios. Yo admiro a los creyentes que usan sus vehículos, por ejemplo, para llevar a la gente a la iglesia. O ayudarlos a llegar a casa después de los estudios bíblicos. Porque esto refleja una actitud de ser mayordomos de las posesiones que en realidad pertenecen a Dios. Y como resultado usan esas posesiones de una manera que directamente honra a Dios. Y invierte en cosas de valor eterno, como a facilitar que otros aprendan la palabra de Dios. Tenga en cuenta que es bueno ayudar a su familia, pero incluso los incrédulos lo hacen. Los creyentes se distinguen por ayudar a personas con las que no tienen ninguna afinidad excepto una fe compartida en Cristo. Entonces, es muy bueno, sí, de ayudar a sus familiares, pero no deberían sentir que están cumpliendo los mandamientos de unos a otros cuando se ayuda a la familia de sangre. Y la razón es porque esto incluso incrédulos lo hacen. Pero creyentes están distinguidos, dijo Jesús, por el amor que nosotros tenemos que refleja el amor de Jesús. Y tenemos este amor unos hacia otros como familia espiritual en Cristo, en la iglesia local. ¿Cómo podemos ser ricos para con Dios? Bueno, primero nos convertimos en ricos, en poseedores de toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en el momento en que ponemos nuestra fe solo en Él para nuestra salvación eterna. Dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto significa, si tú eres creyente en Jesús, tú eres un millonario espiritual. Al fin de que, versículo 12, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, ¿cuál es? El evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces estamos en Cristo desde que ponemos nuestra fe en Jesucristo, después de escuchar el mensaje del evangelio. Entonces hubo un momento en el que escuchamos, entendimos y creímos por primera vez el mensaje del evangelio. Entonces, ¿qué es el evangelio? Bueno, la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Y hay múltiples buenas noticias en la Biblia, pero hay solo un evangelio de salvación. Por ejemplo, había el evangelio o la buena noticia de la entrada en la tierra prometida para Israel. Era una muy buena noticia que lamentablemente el pueblo rechazó, ¿ya? Pero hay solamente un evangelio de salvación, lo que el apóstol Pablo describe en Hechos como el evangelio de la gracia de Dios. Y esta buena noticia se centra en una persona específica. Y lo que es de grande sorpresa para nosotros es que esta persona no soy yo. No somos nosotros la persona en quien se centra este mensaje. Es Jesucristo. El evangelio nos dice que Jesús es el segundo miembro del Dios único, trino y eterno. Él existe sin principio y sin fin. Él creó el universo y todo lo que hay en él, incluyendo a usted y a mí. Él creó todo perfecto, incluidos los primeros dos humanos, nuestros mayores antepasados, Adán y Eva. Y los creó para conocerlo, amarlo libremente y servirlo. Los colocó en un hermoso jardín y les dio una sola prohibición. Les dijo que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Satanás engañó a la mujer para que no creyera en Dios y como resultado ella desobedeció a Dios. Empezó dudando en Dios, después no creyó
en Dios y por eso desobedeció a Dios. Ve cómo empieza en el pensamiento y el corazón. Pero Adán no fue engañado, pero voluntariamente desobedeció. Entonces, por su pecado, Adán hundió a toda la humanidad en el pecado y la muerte. Desde ese momento hasta ahora, todos sus descendientes, nosotros, nacemos espiritualmente muertos, lo cual es separación de una relación correcta con Dios. El pecado nos separa de Él porque Él es santo, perfecto y justo. Él es tan infinitamente santo que debe juzgar el pecado y condenar al pecador. Pero Dios en su gran amor por nosotros envió a su Hijo Jesucristo para hacerse hombre y morir en una cruz por los pecados del mundo. Esta es la buena noticia. La buena noticia es, aunque Jesús nunca había cometido ningún pecado, Él pagó nuestra deuda de pecado en la cruz. Él tomó nuestro lugar y murió como nuestro sustituto. Cada pecado que hemos cometido en el pasado, presente o incluso el futuro fue derramado sobre Jesús y juzgado. Y cuando todos los pecados fueron depositados en su cuerpo, ¿qué clamó Jesús? ¿Qué clamó? Consumado es. Amén. Porque Él pagó por completo nuestra deuda con su muerte en la cruz. Y si Jesús pagó toda la deuda en la cruz, ¿cuánto sobra por pagar nosotros? Nada. También resucitó al tercer día, demostrando que Él es el Señor, Él es el único Dios y Él es el único Salvador. Ahora ofrece la vida eterna como un regalo gratuito que solo podemos recibir mediante la fe en Jesucristo solamente. Efesios 2, 8 y 9 dice, pueden leerlo conmigo. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Podemos tener la seguridad absoluta de nuestra salvación porque Jesús no miente. Nos prometió vida eterna y ya quitó la barrera entre nosotros y Dios mediante su muerte y resurrección. Ahora, mediante la fe en Cristo, poseemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Somos multimillonarios espiritualmente. Entonces, ustedes han visto aquí, nosotros, por la simple fe en Jesucristo, entramos en la familia de Dios. También esto es conocido como en Cristo. Es una identificación espiritual. Estamos asociados permanentemente con el perfecto Hijo de Dios y su justicia para que jamás seamos separados de Dios. Y ahora solo tenemos que acceder a nuestras riquezas espirituales a través de repetidas respuestas de fe a la palabra escrita de Dios y la dirección de su Espíritu. Cuando estamos en comunión con Dios, el Espíritu Santo de Dios nos está guiando. Y Él desea que nosotros responde a su dirección y responde a su palabra que Él nos está enseñando cada vez que leemos la Biblia o escuchamos la palabra. Y cuando respondemos por fe, estamos accediendo a estas riquezas espirituales. Es como tener una tarjeta de débito. Y solamente en comunión con Dios, empoderado por su Espíritu y respondiendo su palabra por fe, estamos haciendo los retiros diariamente. Lo mismo como tu tarjeta de débito, no puedes retirar sino hasta una cierta cantidad diariamente. Y nosotros podemos invertir, nosotros podemos hacer lo que es este retiro diariamente o podemos perder la oportunidad, vivir como pobres espiritualmente, aunque somos realmente ricos. Si olvidas de ir y de sacar la plata, o podemos decir si es que olvidas de estar en comunión con Dios, si pasas largas temporadas en tu vida fuera de comunión con Dios y no respondiendo a la convicción del Espíritu Santo, estás viviendo como un pobre en tinieblas y miseria, aunque no es necesario.
Cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, fortalecidos por su Espíritu, realizamos buenas obras que cuentan para recompensas en el cielo. Jesús compara esas recompensas con tesoros. Si bien a cada creyente en el cielo les esperan innumerables bendiciones, nadie va a estar un pobre en el cielo, no hay pobres en el cielo. Pero solo algunos recibirán recompensas. Habrá una diferencia. Podemos optar por invertir en cosas materiales y temporales o podemos optar por invertir en cosas de valor espiritual y eterno. Los asesores financieros suelen decir que la seguridad de la inversión y el rendimiento de la inversión son los factores principales. Otro factor es el tiempo. Siempre estamos eligiendo entre inversiones a corto plazo en cosas materiales y temporales, por un lado, y inversiones a largo plazo en cosas espirituales y eternas, por el otro. Te garantizo que no te importará tu auto, ni tu casa, ni tu ropa cuando estés en el cielo. Pero sí te importará las personas con las que compartiste el Evangelio y los creyentes a quienes discipulaste para que ellos también llegaran a recibir premios en el cielo. Además, tenemos muchos planes temporales, pero en última instancia el propósito de Dios perdura. Dice en Proverbios 19:21, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Está bien tener planes. De hecho, sin planes no podemos funcionar bien. Pero debemos buscar conocer y vivir según el consejo del Señor. Sus propósitos deben anteponerse a cualquiera de nuestros propios planes. Muchos de los consejos del Señor no son misterios. Las ha expresado claramente en su palabra. Y esto es importante porque Dios no esconde su voluntad. Él revela su voluntad en su palabra escrita. Espero que tengas planes, pero más espero que las prioridades espirituales estén en lo más alto de tu lista. Estos son algunos ejemplos de valiosos objetivos. Leer la Biblia. Fidelidad al asistir a la iglesia local, compartir el Evangelio, discipular a nuevos creyentes, mostrar hospitalidad a los creyentes que no son miembros de tu familia y pasar tiempo de calidad en oración personal. También espero que cedas al Señor en las áreas de tu vida que Él busca cambiar. Puede ser doloroso, pero siempre muy gratificante aceptar que Dios nos transforma. Espero que compartas el objetivo del apóstol Pablo en que dijo, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El mejor plan para 2024 es vivir para aquel que murió por ti. Estarás contento de haberlo hecho. Y el mejor plan para 2024 es invertir en lo espiritual y eterno, más que en lo temporal y material.